Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este espacio de podcast que decidimos denominar Para el lado de los tomates. Mi nombre es Maite. Y mi nombre es Mauricio. Nosotros tenemos un canal de YouTube de Huerta y en el que hay un montón de cosas que no se pueden decir porque no son políticamente correctas. Para YouTube. Para YouTube, exactamente. O para el público de YouTube. O sea, cuando en YouTube el tema que tenemos es que la gente va a buscar cierto tipo de contenido y si uno se desvía mucho de ese contenido ya no le gusta. Y la gente que soporta esas cosas no va directamente a buscar un canal de Huerta. Entonces es difícil manejar el canal en YouTube. Por eso decidimos hacer el podcast. Sí, porque de hecho hay muchos temas en lo que es ecología, naturaleza, agricultura que son para debate, son conflictivos y bueno, es difícil, como decía Maite, trabajarlos en lo audiovisual, en el canal. Así que este espacio es para eso. Denominamos este espacio, lo tenés que decir vos. Para el lado de los tomates. Para el lado de los tomates, exactamente. Porque trataremos de ser, digamos, políticamente incorrectos, aunque no tanto. Porque tampoco es generar escándalo, es generar conflicto en sí, la idea de esta sección. Y por otro lado también vamos a hablar cosas que no quizás estén tan ligadas con la huerta, porque lo cierto es que si bien en nuestro canal de YouTube es un canal de huerta, hay un montón de cosas más que hacen a la vivencia, a la experiencia de lo que es vivir en la naturaleza. Así que no nos queremos centrar solo en huerta, que de hecho a mí a veces me aburre, o sea, tener que hacer todo de huerta. Pero bueno, este es un espacio que nos creamos y se lo acercamos a ustedes, permitiéndonos estar un poco más libres de ciertos parámetros que tenemos que respetar en la plataforma audiovisual. Lo que nos pasa también es que cuando grabamos videos o cuando vemos videos en YouTube, entre nosotros nos ponemos mucho a debatir. Uh-huh. Y un día dijimos, che, esto estaría bueno decirlo en algún lado. Y se nos ocurrió la idea de hacer el podcast. Sí, me parece que es un espacio adecuado. Sin tener que también estar preocupándose mucho, yo que soy o alguna vez fui fotógrafo, por que la iluminación, que la imagen. A ver, es más que nada no en este espacio el contenido per se de lo que vale, ¿no? O sea, que no esté empapado con lo visual, sino que más bien es transmitir la idea y bueno, debatir un poco. Después veremos qué en plataforma la ponemos. Por ahí termina YouTube, no sé, o en Spotify. Pero bueno, esto lo digo porque también por ahí alguien después quiere dar una devolución, hacer comentarios. Pero bueno, eso lo veremos. Igual para los que nos conocen ya podrán comentar en YouTube. Bueno, para el primer capítulo la idea era charlar sobre qué es lo que debería tener uno en cuenta para dar un salto hacia tener una huerta, hacia mudarse a un lugar donde tener una huerta un poco más sustentable de lo que es, porque si bien uno puede tener una huerta en cualquier espacio, en una casa, en un departamento, puede tener macetas, algo chiquito, siempre está el sueño de irse a una casa, a un lugar grande donde puedas tener una huerta que realmente te dé la mayor parte de la comida que uno consume. Bueno, y más que una huerta en sí, estar en un espacio que, si bien puede incluir una huerta, estar en generar o hacer el cambio a un estilo de vida más natural, si se puede decir, como hicimos nosotros, que por eso vamos a hablar ahora de nuestra experiencia, ¿no? Tampoco es la palabra santa lo que vamos a decir, es nada más que contar lo que en base a nuestra experiencia nos parece que es importante tener en cuenta. Sí, porque pasa mucho que vemos mucho que, como diríamos, uno flashea, ¿no? Se romantiza mucho. Se romantiza, se idealiza. Sí, que en el barrio se dice que flashea. el traspaso de la ciudad a el campo. Acá no es campo exactamente, es una zona semi-rural. Estamos en Francisco Álvarez Moreno, Buenos Aires, Argentina.
Bien exacto, lo mío. Y esto antes era un pueblo, ahora ya es una ciudad, tiene mucha gente viviendo, ya la población ha ido aumentando en demasía. Bueno, parte de esa población somos nosotros, porque llegamos hace 5 años. Pero a lo que me refiero que ya antes era un pueblo, ahora no, pero se sigue diciendo que Francisco Álvarez es una ciudad con alma de pueblo. De hecho, en algunos lugares, algunas personas en realidad, y por ahí cuando uno más se va acercando a la parte rural de Francisco Álvarez, la gente te saluda aunque no te conoce, que es algo muy habitual en los pueblos. Así que... Para que se entienda, la gente que no es de la zona, si bien Francisco Álvarez no es una ciudad muy grande, no, de hecho no tenemos todos los servicios, con lo único que contamos es con luz, no hay agua corriente, no hay cloacas, no hay gas, pero limitamos con ciudades muy importantes del conurbano. Bien, sí, bueno, de hecho esto que menciona Maite tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar ahora. Vamos a hacer un breve repaso en nuestra historia. Nosotros vivíamos a... ¿Cuántos kilómetros estamos de antes? ¿20 kilómetros? No, pues estoy exagerando quizás. 14 kilómetros. Más o menos. Más o menos, sí. De otra ciudad, esa sí se nota que es una ciudad, que se llama Morón. Esto muchos quizás lo conozcan, todos estos lugares, pero bueno, uno nunca sabe quién es nuestro oyente, ¿no? Nuestro audiente, como escuché alguna vez. Bueno, y así que les comento. Bueno, Morón sí es una ciudad, se nota. Es una ciudad que se nota que es ciudad. Y nos mudamos de ahí hace ya 5 años. Sí. 5 años. A fines de enero van a ser 5 años. Sí, ya van a ser 5, o sea, estamos en un enero. Bueno, el tema es que nos tuvimos que mudar por, bueno, esas cuestiones que suceden de mitad de la casa es mía, mitad de la casa es tuya. Así que no quisimos lidiar con esa situación. Dijimos, nos vamos a mudar. Y un poco a la fuerza también, porque si bien yo en los últimos tiempos me estaba preguntando, ¿si viviré toda mi vida acá? Porque ya llevaba como 20 años viviendo en esa casa. Y de repente, bueno, me encuentro en esta situación con Maite. Nos tuvimos que mudar y había muchas opciones cerca y no nos gustaba ninguna. No por la casa en sí, sino porque, bueno, o sea, no nos cerraba, digamos, bueno, sí, un poco por la casa, ¿no? Un poco por la casa. Igual si la idea del podcast, del primer capítulo, no es mucho profundizar en eso. Si les interesa profundizar más en la historia de cómo llegamos acá, de qué nos pasó, qué pasaba y demás, coméntenlo en no sé qué plataforma. En la plataforma en la que lo estén viendo. Exactamente, si se puede, pues Spotify no se puede. Y así vemos más o menos qué les va interesando y podemos pensar para futuros capítulos de qué hablar. Exacto. Así que bueno, resumiendo eso, porque yo me voy para el lado de los tomates, es por eso que también el título es bueno para este podcast, para este espacio, ¿no? Porque cada episodio va a ser de una temática distinta, supongo. Bueno, el tema es que nos teníamos que mudar, vimos una casa que nos gustó, estaba lejos, pero de por sí ya las fotos nos llamó la atención. Vimos muchos árboles y cuando llegamos nos enamoramos y había un espacio tremendo y dijimos, acá voy a poner una huerta. Después también dije, acá voy a poner un estanque, acá voy a poner de todo. Pero la huerta era lo primero que quería poner porque teníamos un patiecito en la otra casa y hacía huerto urbano, pero era muy chiquito y bueno, acá era una hoja en blanco donde podía escribir de todo, porque bueno, para los que no por ahí no nos siguen en el canal y saben cómo es el espacio, este espacio era una quinta común, ¿no? Con el pasto cortito, bueno, hay una pileta, la típica quinta de alquiler de fin de semana, y nosotros, según algunas personas, la destruimos y con gusto, porque ahora nos encanta.
Bueno, pero en ese paso de la ciudad al campo, vamos a decir al campo, porque si no tengo que decir todo el tiempo semicampo, aclarar, no. Vas a decir al campo. Aunque tenemos algunos amigos de la que ciudad realmente... un entorno más natural. un entorno, ahí está. Lo que pasa es que es muy largo decirlo así. Pero bueno, ahí hay unas cosas que si alguien lo quiere planificar, lo proyecta, lo está pensando, por ahí le pueden llegar a servir, porque son cosas que nos pasó a nosotros y tuvimos un poco de suerte, digamos. Yo creo que siempre hay una mitad de suerte en todo lo que pasa y la otra mitad es esfuerzo, voluntad, decisión, proyección y bueno, todo depende de uno. Me voy a explicar bien. Una mitad depende de uno y la otra mitad es también un poco del entorno, ¿no? O sea, descreo yo que todo siempre depende de uno. No, eso es como es generarle mucho peso a una persona. Bueno, algunas cosas que nos pasaron cuando empezamos a vivir en este estilo distinto de vida. Por ejemplo, a ver, llegar a esta casa y tener que arreglar un montón de cosas, porque lo cierto es que por lo general y en función de lo que he visto mucho en YouTube, cuando uno compra una casa o encuentra un espacio para mudarse, estas casas se suelen vender baratas porque están destruidas. ¿Cómo es que le dicen en el negocio inmobiliario? A reciclar, algo así le dicen. Sí. Igual antes de adentrarnos al ya tenemos la casa. Uno para tener la idea de irse de la ciudad hacia un entorno más natural, menos concurrido, digamos, con menos personas, yo creo que primero tiene que plantearse qué es lo que espera, cuál es su entorno ideal y cuáles son las cosas que estaría dispuesto a ceder. Eso es re importante. Porque nunca uno va a encontrar el sitio perfecto. El sitio perfecto no existe. En la ciudad tenés todo cerca, tenés todo a mano, pero es un ruido constante, falta de espacio y en el campo, en las zonas más rurales, es más tranquilo, tenés más espacio, las casas suelen ser más grandes y más baratas, pero hay ausencia de otras cosas que servicios, en la ciudad. Sí, servicios o como habíamos planteado en un momento, si tenés cerca los hospitales, si tenés, pues nosotros en sí, como dijo Mauricio, todavía no estamos en campo, pero si uno mientras más se aleja, más cosas resigna, o sea, si la cercanía a los centros de salud, los supermercados. Porque sí, si bien uno tiene huerta, es muy difícil poder alimentarse 100% de la huerta. Sí, eso en otro modo. Uno puede llegar a alimentarse el 80% si tiene un lugar suficientemente grande, pero 100% es casi imposible. Sí, y además, bueno, hay un montón de factores. Vamos primero por este que estaba mencionando. Pensar que vos, si te vas a una casa nueva y son de estas casas a reciclar, porque por lo general la gente que quiere hacer estos cambios de vida, por lo general no tenemos mucho como para comprar una mansión. Y por lo general el que tiene para comprar una mansión se va a un lugar donde haya mansiones. Este estilo de vida es algo más simple. Y además, por otro lado, ya uno tiene que ir con un espíritu de ser autodidacta, de tomar, digamos, de apagar incendios, se puede decir también, claro, ¿no? Bueno, a eso es lo que yo digo qué es lo que uno espera y qué es lo que está dispuesto a resignar. Si uno, o sea, no tenés la plata suficiente como para comprarte una casa que esté lista para irte para mudarte, y ya tenés que empezar a tener conocimientos de cómo refaccionar una casa, más allá de si yo tengo la plata para pagarle a alguien, siempre está bueno saber las cosas, porque no sé si es en todos lados, pero nos pasa mucho acá que hay mucha gente que dice, no, sí, yo te lo hago y después los arreglos que te hacen no te duran ni una semana. Sí, entonces, es verdad. Mucha gente que se manda, mucha gente que digamos, necesita trabajar y bueno,
no sé, hace el intento de aprendizaje mientras está trabajando, ¿no? Y es un tema eso porque no nos ha pasado a nosotros, porque desde que llegamos siempre... O sea, que la mayoría de las cosas las arreglamos nosotros, porque justamente ese es el tema. Nosotros ya teníamos conocimientos. Bueno, yo soy técnica electrónica y bueno, trabajo con esas cosas y toda la electricidad de la casa hubo que hacerla de nuevo prácticamente. Y lo hicimos nosotros, no contratamos a alguien. Pero son cosas que uno tiene que pensar que tiene que tener una mínima noción de cómo hacer esas cosas. O de qué se trata, para poder darte cuenta si la persona a la que estás contratando realmente sabe o está tocando de oído, digamos. Claro, bueno, acá pasa mucho eso, porque bueno, hay mucha gente que necesita trabajar y se manda a hacer, se tira a la pileta, ¿no? Y a algunos le puede salir bien, pero la mayoría... Y esto no lo decimos porque nos parece que estamos en un grupo de Facebook y es constante las quejas de la gente. Se nota que son trabajos hechos por alguien que está intentando hacer eso. Digamos, es como que yo me pusiera a construir una casa habiendo visto un tutorial en YouTube. Para que se figure, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Y bueno, una de las cosas que uno tiene que saber es que tiene que arreglárselas prácticamente solo en muchas cosas al principio. Porque además vos llegas a un lugar y todavía no conoces. Entonces, si vas a invertir en pagarle a alguien que te arregle todo el lío que está presente en la casa al momento de llegar, te estás jugando porque no sabes, no lo conoces, acabas de llegar. Así que es un tema. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay cosas que necesariamente sí se tiene que pagar un experto. Pero bueno, si tenés algún conocimiento extra lo tenés que aprovechar. En este caso, por ejemplo, cuando llegamos a la casa tenía unas instalaciones eléctricas horribles que yo, que no tengo, digamos, la pericia que tiene Maite, me daba cuenta que estaba hecho, digamos, como decimos en Argentina, atado con alambre, pero hasta a veces el atado con alambre es mejor de lo que veía, porque y hasta yo insisto que no soy experto, se puede decir que Maite sabe un montón. Si veo un cablecito finito y atado, empalmado con uno más grueso, y ya sé que hay algo que está mal así, ahí digo. Bien, así que una de las cosas que uno tiene que a la cual tiene que estar predispuesto es justamente ser autodidacta y mandarse a la pileta así con sus propias, digamos, con su propio espacio, no con el espacio de otro. Y obviamente en cosas que no impliquen un riesgo real. Si no sabes de electricidad y sí, claro, tenés que buscar a alguien que todo sepa. depende, como decíamos, es qué tan lejos te vas de las grandes urbes. Mientras más uno se aleja, más difícil es conseguir a alguien que te arregle las cosas. Y ahí más conocimiento vas a necesitar para poder arreglarlo vos mismo. Sí, porque por ahí te vas a un pueblo y hay alguien que todos conocen, vamos a suponer como era en los tiempos de mi padre, Carlitos, el herrero. Entonces todos iban a él y bueno, ya sabían que era de confianza. Pero cuando llegás a un lugar, una de las cosas que también vamos a hablar es conocer el problema el es si Carlitos se enferma y no puede ayudar y vos tenés algo que dependés de eso porque se te cortó la luz y no te vuelve la luz a casa y Carlitos está enfermo y no puede venir a verlo, tenés que darte maña con varias cosas. Bueno, sí, ser autodidacta es algo que uno tiene que meterse en la cabeza. Tiene que ser una herramienta en el cúmulo de conductas, de capacidades que tiene que tener al mudarse de la ciudad al campo. Vamos a decir el campo, insisto que voy a decir el campo, aunque acá no es campo. Es una zona semirural. Bueno, tenés que ser autodidacta, tenés que sacarte eso de la cabeza que sí está en la ciudad. No quiero generalizar, pero es muy de la ciudad de, bueno, se rompió algo, llamo al especialista. Yo he visto gente que ha llamado, y sin ánimo de ofender, ¿no? Porque por ahí el que lo está escuchando lo ha hecho, pero para cambiar una lamparita al electricista. Y bueno, o sea, yo les confieso algo, no hace falta. En última instancia, si le tenés miedo a la luz, cortá la luz, la cambiás y listo.
Pero bueno, o sea, parece que estoy siendo irónico un poco, sí, pero no es cierto, o sea, he escuchado de gente que no se anima ni siquiera a cambiar una lamparita. Claro. Y a eso por ahí vamos, ¿no? O sea, la instalación eléctrica acá la hizo Maite con el hermano, que ellos estudiaron eso. Yo estudié química, así que yo hacía la cerveza mientras ellos estaban afuera haciendo la instalación eléctrica. Pero, yo hice el pozo, ¿no? Sí, a Mauricio lo pusimos a cavar la zanja para pasar el cable nuevo. Exactamente. Y bueno, y otra cosa, que esto lo hice con mi hermano, que vino a ayudar, en invierno. O sea, eso es otra cosa a tener en cuenta. Que las comodidades de la ciudad hay que olvidárselas. Esto es otra historia. Si uno viene con las sensaciones que está acostumbrado a sentir en la ciudad de el calor, el frío, bueno, no, acá es distinto. Acá el frío es más frío. El calor no sé si es más calor, no. No necesariamente, porque los árboles hacen que no haya tanto calor. Pero el invierno es frío. Pero el invierno es frío. Y bueno, esta casa tiene como un techo muy alto y es más frío todavía. Lo cual, sigo insistiendo, hace de que, o sea, yo tengo que ir a echar leña a la mañana cuando hace mucho frío, si no está bien cortada. Y bueno, es algo que... Bueno, en la ciudad uno lo puede traducir como, bueno, me levanto temprano para ir a trabajar. Pero lo que voy es que uno en realidad no es que cambia la ciudad al campo y se acabaron los problemas. Hay otros problemas. Y hay que tener en cuenta eso. Lo único, yo siempre digo, lo que uno hace es elegir los problemas con los que va a convivir. Pero la vida ideal, y no. O sea, nosotros en YouTube tratamos de mostrar lo lindo. Y a veces, bueno, un poco de lo feo. Pero la idea es que, más allá de transmitir un poco lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que queremos hacer es también que se entretengan, que la pasen lindo, transmitirle lo lindo de este espacio. Pero bueno, si no les voy a hacer un compilado de las puteadas que hago yo cuando se me están congelando los dedos por ir a echar leña afuera. Un invierno que hace menos 2 grados bajo cero. Y algunos que de algún lugar donde hace más frío dicen que flojito menos 2 grados bajo cero y le da frío. Así que bueno, no, es cierto, a ver, hay que tener en cuenta eso. Uno cambia, digamos, unos problemas por otros. No es que se van los problemas. Lo único que, a ver, uno tiene que estar consciente, uno tiene que desear tener esos problemas. A ver, yo tengo ganas de que mi problema sea salir afuera en invierno y morirme de frío. Bueno, voy abrigado igual, ¿no? Pero quiero decir, o sea, es digamos, una sensación que si la podría evitar, quizás la evitaría. Pero lo lindo es que cuando entro, siento el calor, ese contraste me encanta. Y en la ciudad no lo puedo disfrutar. Pero además son cosas a las que uno se va acostumbrando. O sea, el primer año lo sufrimos mucho el invierno. Sí. Sobre todo porque nos habíamos quedado sin luz. Fue cuando explotó el cable principal. Es verdad. Y la verdad es que la pasamos feo el primer invierno. Después más o menos nos fuimos acomodando, digo. El último invierno la verdad que no la pasamos mal. No lo sufrimos, no lo sufrimos para nada, ya estábamos acostumbrados, ya sabíamos cómo manejarnos. Y bueno, un poco la idea de esto es justamente que no es asustar, sino darle las herramientas que nosotros no teníamos. A nosotros nos gustó la casa, nos parecía linda, pero la verdad que la casa estaba un poco dibujada, arreglada, maquillada para que parezca estar mejor de lo que estaba. Pero no. Y a los 2 meses de habernos mudado empezamos a tener algunos problemas. Bueno, a ver, algunas otras cosas que por ahí no eran necesarias, pero había un hornito de barro afuera que estaba destruido, ¿no? Se venía abajo porque estaba dejado. Y yo, digamos, lo reparé. Y no soy albañil. Pero funciona, ¿no? Hasta hace poco lo estuvimos curando y no explotó. Así que pasó la prueba. Y bueno, ¿qué hay? Acá es así, las pruebas son, no explotó, está todo bien.
Pero hemos tenido accidentes, hemos Han tenido explotado accidentes. cosas. Sí. Nada, se te han caído cosas a vos. Acá la que sufre los accidentes es Maite. Y uno diría por, bueno, la naturaleza de la tarea, no, por culpa mía. Pero eso, eso es otra historia. Eso lo contaremos. Eso es para otro capítulo. Para otro capítulo. Bueno, otra cosa que es importante marcar, para mí es muy importante tener en cuenta si algo sale mal, a dónde recurrir, y por eso me refiero gente profesional, como serían los servicios médicos, o gente que no es profesional, pero bueno, son los vecinos. Son dos cosas que nosotros, la verdad que, bueno, los vecinos, nosotros lo sufrimos, no todos, ¿no? Por suerte, pero lo sufrimos, porque la mayoría, lamentablemente, de los vecinos que tenemos acá son personas que en realidad no piensan de la misma manera que nosotros. Claro, entonces, cuando una persona tiene una ideología diferente, es difícil entablar una relación o... Bueno, pero no solo eso, sino que tampoco tienen aceptarlo, tolerancia, claro. ¿no? Porque de hecho para muchos nosotros somos unos hippies sucios. ¿Cómo vamos a juntar ramas y no quemarlas? ¿Se entiende? La composta atrae ratas para ellos. Si la composta está bien hecha, ¿no? Y en última instancia, a ver, ratas, aunque haya composta, no, seguramente hay. Lo que pasa es que no las vemos. Esto es el campo. ¿Quién se le ocurre que no hay animales en el campo, ¿no? En la zona, incluso en una zona semi-rural? Con más razón, porque cuando hablo semi-rural hay una parte de esos semi que me estoy refiriendo al urbano, y el urbano está mucho más, hay mucho más alimento, creo, para ellas que atractivo que en el campo. Y bueno, hay un montón de ejemplos que no me voy a ir mucho en eso, pero bueno, vale destacar, ¿no? El tema de conocer los vecinos, los que sabes que te pueden ayudar, los que no. Es difícil, ¿no? Llegar a un lugar y conocer el entorno. Es difícil, a menos de que, no sé, vamos a suponer, heredaste una casa de tu tía que ibas todos los fines de semana o las vacaciones, bueno, pero si no, después es complicado. Vos llegás y te vas descubriendo las personalidades de a poco. Por suerte acá igual hay mucho huertero. Están todos lejos, ese es nuestro problema. Es como ahí en la zona, pero no cerca. Entonces como que no son en sí vecinos, pero bueno, en los alrededores hay gente que hace huerta también. Hay algo que también lo voy a hablar en otro momento, porque no quiero que vamos a llegar más o menos a los 40 y ahí cerramos. Digo yo, ¿no? 40 minutos. Me parece que es un buen tiempo. Pero hay algo que acá hay mucha gente alrededor que viene a lo natural con la mentalidad de lo no natural. ¿Se entiende? Entonces dice, qué lindo el árbol, qué lindo un lugar lleno de pájaros, de árboles, de naturaleza, y llegan y lo primero que hacen es bajar un árbol. Ergo, bajan los pájaros, porque ahí está ese lugar de los pájaros y así. Y bueno, es algo con lo que uno tiene que luchar. También tenés gente que te ayuda, que se te detiene el coche como el nuestro, que es un coche viejo. Y bueno, esa es más la gente de pueblo, ¿no? No de, digamos, el Álvarez de ciudad, sino el Álvarez de pueblo. Hay de todo. Y yo creo que es importante también hacer redes con... Cosa que al principio me costaba mucho, y de hecho yo estaba cegado en... Las primeras experiencias fueron malas acá con las personas, así como que me encerré, pero con el tiempo fui... Y gracias al canal en parte, mucho tiene que ver en el canal. Me fui conociendo gente huertera con la que por lo menos uno puede hablar de lo que le gusta, ¿no? Así que eso es importante. Y después, hablando de personas profesionales, me refiero más que nada, es importantísimo tener a mano y conocer, que eso sí uno lo puede conocer de antemano, los lugares a los que puede recurrir si algo malo le pasa. Y más si tenés nene, ¿no? O sea, con más razón. Porque por lo general cuando uno se va a vivir al campo, el campo, como decía Mike en un principio, no está lleno de gente. Así que te pasa algo grave y no estoy hablando de un dolor de muelas que es incómodo, es jodido, pero no es grave. O sea, yo me estoy refiriendo, vamos a decir, una fractura,
una hemorragia o algo así, o un dolor de panza, algo complicado, bueno, tenés que tener en cuenta los servicios sanitarios que hay cerca. Eso para mí es re importante y es algo que todavía sufro. De hecho, por acá hay servicios, hospitales, digamos, pero no son de confianza, ¿no? A lo que veníamos es, en sí lo primero que se tiene que tener en cuenta es hasta dónde quiere uno resignar, qué es lo que está dispuesto a aceptar, qué es lo que no quiere dejar de lado. Por ejemplo, si uno dice yo no quiero, no puedo aceptar no tener agua corriente, bueno, entonces va a tener que buscar un lugar donde tenga servicio de agua corriente. Pero bueno, eso, la idea principal es siempre poner cuál es su ideal y ver cuáles son las cosas que puede resignar. Que puede decir, bueno, si yo tengo esto otro lo puedo dejar de lado. Una vez que tener eso en claro, bueno, sí ya puede uno buscar más o menos un lugar que le sea acorde. Tienen la suerte de encontrarlo, ya ahí es más ver qué es lo que hay, conocer el entorno, la gente que hay alrededor, dónde están los servicios, los médicos, dónde te podés abastecer también. Dónde te podés abastecer. Porque tenés la huerta, pero a ver, hay periodos que con la huerta no vas a poder comer. Especialmente en invierno. Y tener muy en claro qué es lo que vas a necesitar uno saber de entrada. O sea, no hay electricista cerca y bueno, voy a tener que tener una mínima idea de cómo arreglar un enchufe. Claro. Si no hay gasistas o no hay gas, van a tener que ponerse a buscar quiénes son los proveedores de garrafas que hay en la zona. Son un montón de cosas que uno va a tener que, lo que falte, va a tener que hacerse cargo uno o va a tener que averiguar cómo en la zona se arreglan. Por eso sería ideal poder hablar con vecinos antes de mudarse, poder conocer a la gente, cosa que es algo que nosotros no hicimos y tal vez por eso fue el choque que tuvimos con la gente de entrada. Sí, igual no la pasamos tan mal, pero hay cosas con que si, a ver, nos hubiera gustado que alguien nos las diga, se puede decir. Así que otra cosa también que es importante, además de lo que es servicios sanitarios, bueno, conocer el entorno. Si uno, acá hay mucho bicho, a la noche me levanto a tomar un vaso de agua y me encuentro con una babosa dando vueltas, por más que esté todo limpio, o por ahí hay muchísimas arañas. O sea, parece que no se limpia durante sí. Un año en la casa, pero limpias las telarañas y al otro día te despertás y otra vez está lleno de telarañas. Entonces, bueno, con respecto a eso, todo esto da para un montón, ¿no? Ahora estamos siendo breve como para dar un pequeño resumen, pero también, o sea, si uno quiere vivir teniendo en cuenta lo estético como uno de los lineamientos principales de la vida, y no sé, quizás en un country, en un lugar, digamos, donde las cosas son, digamos, más superfluas, sí, pero cuando querés vivir en la naturaleza, lo importante no va por ese lado, no va por la estética. Obviamente uno tiene que cuidarse la higiene, cuidar la alimentación, demás, pero bueno, acá por ejemplo no podemos estar limpiando todo el día. Y cuando uno vive en la ciudad, bueno, en la ciudad uno, digamos, tiene esa costumbre de que todo tiene que estar limpio, ordenado, porque es necesario además. Es necesario porque también los tiempos son otros. Aparte igual es mucho más fácil, vuelvo a repetir, nosotros limpiamos una telaraña y a las 3 horas está otra vez la telaraña porque, insisto, está lleno de arañas acá. El polvo pasa lo mismo, uno barre y al tener parque entra polvo, no hay forma de evitar de pelear con el polvo. Entonces bueno, cada tanto se barre, pero no es algo que uno está obsesivo de que de repente hay un poco de polvo en un mueble y lo voy a limpiar. Y tampoco es una cuestión de que, siguiendo con el ejemplo que dice Maite, sería cuestión de fumigar, por ejemplo, porque estaríamos haciendo justamente lo que acabo de decir, venir de la ciudad al campo para seguir pensando,
por lo tanto actuando como en la ciudad. Así que esas son cosas que uno tiene que hacerse la idea. Esto y es un algo poco que... un poco te vas amigando también con esas cosas, porque las arañas uno dice, oh, qué molesto, que parece sucio, porque hay telarañas, pero la verdad es que casi no tenemos mosquitos acá. Claro. Y yo recuerdo que cuando vivíamos en la otra casa era venenos constantemente porque era imposible la cantidad de mosquitos que había. Acá, si bien hay mosquitos, no voy a decir que no, pero la verdad es que es muy poca la cantidad que hay, porque las mismas arañas, los mismos sapos, los mismos bichos se encargan de regular la población. Y bueno, hay un montón de cosas más, porque no solo a través de nuestra experiencia, sino que a través de la experiencia de amigos. Por ejemplo, tenemos unos amigos que también son youtubers, Permacultura Serrana, Mantillo Bosque, viven en Córdoba y también, bueno, tienen otras problemáticas. Insisto, o sea, uno puede ser movilizado, se puede movilizar por el ideal, por la imaginación, por el imaginario. Eso es lo que moviliza, digamos, el deseo, el cambio de vida, pero hasta ahí tiene que llegar el ideal, el imaginario. Tiene que saber que cuando hace ese cambio, la realidad le va a pegar. La escuchaba hace poco Aldana, ¿no? Y Martín en uno de los capítulos Permacultura Holística, calculo que los conocen, ¿no? Y si no, vayan a conocerlo del canal. Ellos hicieron una transición. Bueno, ellos, a diferencia nuestra, ellos querían esa transición. Nosotros un poco la hicimos obligados. Bueno, la hicimos obligados, pero la encaminamos según nuestro deseo y no al azar. Y bueno, pasa eso, ¿no? De que uno viene con una expectativa y de repente, ¡pum!, la realidad te golpea. Y esto no es para desanimar, sino que para ayudar, ¿no? Algunas ideas, algunas situaciones que nos han pasado, y un montón más, si me puedo pensar, hay un montón más. Pero bueno, ya estamos llegando a los 40, así que bueno, vamos a dejar acá. Si les gustó, dejen comentarios. Yo ya estoy dando por sentado al decir que dejen comentarios, que esto va a ir en YouTube. Digamos. Igual creo que Spotify también tiene. ¿Sí? Bueno, en donde sea, si es posible, dejen comentarios. Y si no, también pueden ir al Instagram a hacerme propuestas. Si quieren saber algo más. La huerta de Chloe. La huerta de Chloe. Está, gracias, Maite. Chloe se escribe CHLOE. Exactamente, es un nombre complicado le pusimos a la nena. Pero bueno, significa brote verde. Tiene que ver mucho con todo esto. Diosa la agricultura en griego, en Grecia quiero decir. Eso es otra historia. Así que, vieron, yo les dije, me voy para el lado de los tomates. Bien, de momento hasta acá llegamos entonces. Espero que les haya gustado. Es nuestra primera vez haciendo un podcast, así que sepan disculpar quizás los silencios, ¿no? Las pisadas en el discurso que nos hacemos. Creo que no lo hicimos tan mal, ¿no? Creo que no. Creo que no. Así que, y los que nos siguen nos van a hacer el aguante seguro, porque saben o sea, sabemos que nos tienen aprecio y nosotros a ustedes, así que gracias por hacernos el aguante. Y a los nuevos, bueno, si no les gustó tanto, dennos otra oportunidad, estamos aprendiendo como aprendimos y nos dimos palos cuando llegamos acá también. Ahora, bueno, una última cosita, porque lo quise decir varias veces y se me pasó. También no es necesario, pero para el neo rural, como nosotros, ¿no? Esa gente que decide irse de la ciudad e ir al campo, las tecnologías también no se dejan de lado, así que bueno, saber si hay señal o no es importante. Sí, eso es importantísimo. Irse de la ciudad no significa resignar la tecnología. Exactamente. Yo recomiendo no resignar la tecnología. Y a menos que realmente quieran hacer un cambio de vida, irse en medio de la montaña, pero sepan radical. Que ahí se va a sufrir bastante más. Vuelvo a insistir, uno tiene que tener muy en cuenta de qué es lo que quiere resignar. Yo la tecnología no quería resignarla. Era una de las cosas. Yo trabajo con tecnología y una de las cosas que estaba segura de que no quería resignar era Internet. Así que es muy importante, si uno no quiere resignar eso, asegurarse qué proveedores o
qué métodos de conexión hay en la zona donde quiere irse. Buen dato. Así que de todas maneras el tema de la tecnología, la naturaleza y todo esto que también hay mucho fanatismo. Bueno, este es el lado se llama el podcast para el lado de los tomates, así que en otro momento lo vamos a hablar. Y sí, nos vamos a ir para el lado de los tomates, porque vamos a ponernos políticamente incorrectos, y bueno, vamos a darle un poco de caña a los fanáticos de lo natural, y bueno, a los que piensan que sin tecnología no se puede vivir tampoco, pues bueno, o sea, todo tiene su dificultad. Lo mismo, y con esto voy cerrando, uno no deja problemas de lado, sino que elige con qué problemas vivir. O sea, es una cuestión de elección, no es una cuestión de eliminación. Así que, bueno, mi nombre es Mauricio nuevamente, espero que les haya gustado, me despido. Mi nombre es Maite, muchas gracias por acompañarnos.